Bueno, pues continuamos con nuestro curso de SQL con Microsoft SQL Server. En este vídeo lo que vamos a hacer es aprender a crear una nueva base de datos con sus tablas asociadas y el resto de elementos que son necesarios. Para ello vamos a ponernos en un supuesto teórico en el que vamos a generar una base de datos que soporte la gestión de datos de un restaurante. Un restaurante donde hay camareros, hay mesas, hay tipos de platos de una carta, hay tipos de bebidas, hay tickets, hay facturas asociadas, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día lo más común es que te sientes, por ejemplo, en una terraza o en un restaurante y venga un camarero pues con una tablet, con un teléfono móvil, con una aplicación, va anotando y esa aplicación lo que va haciendo es que va volcando todos los datos de lo que se va pidiendo a una base de datos que luego, bueno, pues cuando pides la cuenta, cuando pides la factura o el ticket, se vuelca, se recupera de la base de datos y se imprime en un ticket. Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es modelar una base de datos con todos esos elementos, pues para simular eso, el funcionamiento de un restaurante o de algún tipo de negocio de este tipo. Bien, los elementos que vamos a crear de la base de datos, tanto la base de datos propiamente dicha como los elementos asociados, sean tablas y demás, se pueden crear de dos maneras. Microsoft SQL Server tiene un asistente que nos permite seleccionar ciertas opciones donde nos va a ir guiando de tal manera que nosotros vamos a poder ir creando esos elementos. Pero hay una segunda manera, que es algo un poquito más complicada, en la que tú puedes generar el código para ir creando todos esos elementos. Bien, nosotros nos vamos a apoyar en el asistente porque es mucho más rápido, es mucho más visual y también es mucho más efectivo y más rápido. En este vídeo también vamos a hacer un repaso general por los tipos de datos que se pueden asignar a los campos. Vamos a ver en detalle qué significa o qué implican los tipos de campos nulables. Y vamos a ver otras características como son la descripción de campos en la base de datos y los valores por defecto para los campos cuando se realizan inserciones. Bien, pues lo primero que voy a hacer es abrir nuestro Microsoft SQL Server. Conectamos al servidor como indiqué con los datos que vienen por defecto, que son los que vamos a utilizar durante todo el curso. Bien, y empezaríamos a trabajar a partir de aquí. Aquí en esta carpeta, a ver, esta pestaña genérica o este elemento que está aquí resaltado representaría nuestra conexión al servidor. Justo debajo tenemos una carpeta donde se alojarían las bases de datos, donde nosotros podemos ver que ya disponemos de una base de datos llamada almacén, que es con la que hemos estado trabajando en el vídeo anterior. Bueno, nosotros vamos a dejar esa base de datos ahí, porque volveremos a ella en futuros vídeos, y lo que vamos a hacer es crear una nueva base de datos. Para ello me voy a posicionar en la carpeta database, le voy a dar al botón derecho y le voy a dar a nueva base de datos o new database, dependiendo de si lo has configurado en inglés o lo has configurado en castellano. Bien, si yo le doy a new database, se me va a abrir un asistente donde yo le voy a proporcionar los datos básicos para poder empezar a generar mi base de datos. Bien, yo a mi base de datos la voy a llamar restaurante. Lo podéis escribir en mayúscula o en minúscula, como queráis. Y a continuación podríamos definir un owner, un propietario. Nosotros ahora mismo aquí no tenemos nada configurado, con lo cual no existen propietarios, no existen tipos que nosotros hayamos configurado previamente. Este paso no lo vamos a saltar porque, como he indicado, nuestro propósito en este curso es aprender las sentencias SQL para poder realizar consultas, inserciones, gestionar de manera activa la base de datos, dejando un poquito de lado el tema de la administración. Si este curso tiene una buena acogida, pues podremos hacer un curso dedicado a la administración de base de datos posteriormente. Bien, yo he puesto el nombre de mi base de datos y en un principio no se requeriría mucho más. Podríamos configurar algunos aspectos como el nivel de compatibilidad con otras versiones de base de datos de SQL Server, si fuese el caso, tipos de recuperación, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a dejar todo por defecto. Bien, lo vamos a dejar tal y como está. Y le vamos a pulsar en OK. Al pulsar en OK, nosotros podemos comprobar que tenemos aquí una nueva base de datos. Se nos dibuja aquí un tambor indicativo de que esto es una base de datos llamada restaurante, pero lo que nosotros necesitamos ahora mismo son tablas. Podemos comprobar, si expandimos este elemento, que actualmente
No tenemos absolutamente nada. Bien, pues lo que vamos a empezar a hacer es a construir nuevas tablas. Y para ello, pues voy a construir una primera tabla que se llame, por ejemplo, camareros. Para ello, me voy a ir a la opción Nuevo Tabla o New Table. Y me va a aparecer una pestaña donde voy a conformar la estructura de la tabla a través del asistente, porque yo podría generar esta tabla, como vamos a ver dentro de un momento, a través de código SQL, pero bueno, es un poquito más complejo, todavía no hemos avanzado lo suficiente como para familiarizarnos con sentencias o instrucciones de creación de tablas. Entonces vamos a utilizar por el momento el asistente para generar la tabla. Bien. Lo primero que nos aparece aquí en la pestaña o en el cuadro de propiedades es el nombre de la tabla. Entonces yo le voy a dar un nombre y le voy a dar el nombre de camareros. Y en descripción, esto es opcional, puedo poner camareros que forman parte de la plantilla del negocio. Bien, en esquema dejamos DBO por defecto, el nombre del servidor es el que es, no se puede modificar y vamos a empezar a añadir campos. ¿Qué son los campos? Bien, pues dentro de una tabla los elementos o las características que definen en este caso a un camarero, pues son aquellas propiedades por las que yo puedo identificar, puedo catalogar o de alguna manera puedo etiquetar a los camareros. Bien, pues en mi negocio, en mi negocio hipotético, sería deseable que cada camarero tuviese un identificador. Entonces yo voy a llamar a la primera característica que va a tener cada uno de mis camareros, el ID, que representaría el identificador. Bien, y tengo que indicar para este campo qué tipo de datos es el identificador. Bien, yo los quiero identificar a través de un número. Bien, pues existirá el camarero 1, el camarero 2, el camarero 3. ¿Por qué? Porque a mí a la hora de generar un ticket o de generar un pedido o una comanda, como se suele denominar en estas ocasiones, pues necesitaré decir el camarero 1 ha generado la comanda de la mesa tal. Bien, entonces yo voy a utilizar un tipo entero y voy a seleccionar, por lo tanto, el tipo int. Mirad, si os fijáis, en este desplegable aparecen muchísimos tipos de datos, que los vamos a ver, la mayoría de ellos, o los más importantes, en este vídeo. Bueno, como he dicho, yo voy a asignarle un tipo entero. Y me quedaría por definir para mi campo ID de la tabla camarero la propiedad allow nulls. ¿Qué significa esto? Bien, esto cuando está chequeado quiere decir que a mí me va a permitir insertar un camarero que no tenga un identificador. Es decir, puedo elegir si un camarero tiene un número asociado o no tiene un número asociado. Como yo quiero que todos los camareros tengan un número asociado, lo voy a quitar. Bien, esto ni más ni menos quiere decir si se le puede asignar un valor nulo, es decir, un valor que no está iniciado o que no tiene asignado un valor a un camarero en este caso, o al identificador del camarero, con lo cual yo lo voy a desmarcar. Bien, ¿qué otras características puedo gestionar de un camarero? Pues el nombre, por ejemplo. Nombre. Bien, el nombre va a ser un conjunto de caracteres alfanuméricos. Bueno, se puede llamar Pedro, Juan, Antonio, y yo voy a definir un tipo de dato que se llama varchar, por ejemplo, de 25. Y voy a desmarcar esta opción porque quiero que todos los camareros que insertemos en nuestra tabla tengan asignado un nombre. Bien, el tipo varchar lo voy a explicar ahora mismo, pero viene siendo un tipo en el que va a ser una cadena de caracteres de tamaño variable con un máximo de 25 caracteres. Bueno, otra característica que sería deseable para la tabla camarero sería, por ejemplo, la antigüedad o la fecha de alta. Bien, un camarero entra a trabajar en el restaurante con una fecha X
y queremos que esa fecha quede registrada, pues bueno, pues para en el futuro poder referenciar, saber qué camarero es más antiguo, o incluso para felicitarle el día que cumpla años en la empresa, etcétera, etcétera. Bien, y aquí podríamos elegir como tipo asociado, pues el tipo date, que significa, es un tipo fecha, ¿vale? Por ejemplo, el 5 de abril del 2020. Esa fue la fecha en la que nuestro camarero entró. Y vamos a quitar también el check de null, porque queremos que todos los registros que se inserten, todos los camareros que se inserten en nuestra tabla, sea obligatorio introducir una fecha de alta. Y de la misma manera podemos poner una fecha de baja, es decir, a lo mejor un camarero pues se le despide, o se acaba la temporada y no se le necesita, o es un camarero que ha encontrado otro trabajo y se ha marchado, o cualquier cosa. Ese camarero ya no forma parte de nuestra empresa. Entonces sería deseable pues poder registrar la fecha en la que ese camarero dejó de trabajar para nosotros. A ver, este tema que voy a explicar ahora mismo, alguien podrá decir, bueno, pues en el momento que se dé de baja un camarero, o que se vaya el camarero de la empresa, pues se le da de baja el registro. Pero eso tiene otros problemas, porque nosotros lo que vamos a querer registrar en tablas es qué camarero generó este ticket, qué camarero generó o atendió esta mesa el día tal. Si tú borras un camarero, entonces todos esos registros, todo ese seguimiento se perdería. Entonces lo deseable no es que lo demos de baja este camarero de manera física, sino que de alguna manera, pues bueno, ese camarero quede registrado que ya no trabaja, pero existe un historial en el que este camarero pues realizó una serie de tareas y a nosotros nos interesa que ese histórico siga existiendo. Bien, pues la fecha de baja de la misma manera es del tipo date, y en este caso sí le voy a permitir que la fecha de baja sea nulo. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que existan camareros que estén en activo, que todavía sigan trabajando en nuestra empresa, que no se hayan dado de baja, y por lo tanto no podríamos darle un valor a este campo, puesto que son camareros que todavía no se han dado de baja. Bien, por el momento no vamos a insertar más campos, y lo que vamos a hacer es registrar nuestra tabla, la vamos a grabar, pero antes de nada vamos a hacer una operación que la explicaremos con posterioridad, y es definir este campo, el campo ID, como identity. Y para ello nos venimos aquí y le decimos que este campo es identity, y lo voy a establecer también como clave primaria. Bien, esto no lo voy a explicar ahora demasiado porque hay un vídeo específico en el que explicaré todo esto, pero decir que el marcar este campo como identity es para que cada vez que yo vaya introduciendo nuevos camareros se vaya autonumerando, es decir, introduzco el primero, es el 1, el siguiente que introduzca será el 2 y así, sin necesidad de que yo lleve esa cuenta o que le indique expresamente o explícitamente a nuestro sistema de gestión de base de datos que el camarero que voy a insertar es el número tal. Bien, lo sabrá automáticamente nuestro sistema de gestión de base de datos. Y la clave primaria es una manera de indicarle a nuestra tabla que este campo va a ser el campo principal por el que yo voy a diferenciar a dos camareros. Bien, se podría dar la circunstancia de que yo contrate a dos camareros que se llamen igual, que se llamen Antonio, y que entren a trabajar el mismo día. Entonces, si el nombre de los camareros es el mismo, si entran a trabajar el mismo día y de momento no se han dado de baja, digamos que tendría o podría tener dos registros iguales, pero hay un campo que es el ID en el que vamos a obligar que uno tenga un identificador y otro tenga otro identificador. Bien, no os preocupéis demasiado por esto porque lo explicaremos en su debido momento cuando ya hayamos adquirido otros conocimientos. Como digo, tenemos definida nuestra tabla y ya solamente nos quedaría grabarla. Para ello me iría al botón de Save o Grabar. De hecho me indica aquí Save Camareros y le voy a pulsar. Si yo me vengo aquí a Tables y le doy a refrescar, aquí ya me aparece mi tabla de camareros. Mirad, una cosa muy importante. Esto que acabamos de hacer, de diseñar con el asistente este tipo de tabla, se suele denominar vista diseño. La vista diseño, si yo cierro aquí, la puedo recuperar pulsando sobre la tabla y viniendo a la opción de diseño. Si yo hago eso, automáticamente me recupera la tabla y en algunas ocasiones, ya veremos cómo
cuándo y por qué, yo podría seguir añadiendo más campos.